Hoy nos sumergiremos en el enigmático mundo de las mujeres más ricas del 2024. Olvídense de las grandes celebridades porque estas ultramillonarias han acumulado casi 500 millones de euros manteniendo un perfil bajo. Descubramos sus historias, cómo llegaron a la cima y cómo derrochan sus inmensas fortunas. ¿Estás listo? Pero antes, recuerden suscribirse a nuestro canal. Y por supuesto, si están listos para disfrutar, denle un me gusta al video. Su apoyo nos impulsa a crear más contenido. ¡Vamos allá! Número 6. Mackenzie Scott. Ganadora del American Book Award en 2006, Mackenzie Scott es mucho más que una exitosa novelista. Fue la esposa de Jeff Bezos, fundador de Amazon, con quien compartió 25 años. Su viaje comenzó en 1993. Mackenzie y Jeff Bezos se casaron y al año siguiente fundaron Amazon en Seattle. Como una de las primeras empleadas, desempeñó un papel clave y mantuvo una participación del 4% hasta su divorcio. Después de la separación en 2019, recibió el 25% de las acciones de Amazon, convirtiéndose en una de las mujeres más ricas con un patrimonio de 36,000 millones de dólares. Pero aquí lo interesante, tras esto se comprometió a donar al menos la mitad de su riqueza. Entre 2020 y 2022, ha donado asombrosos 14,400 millones de dólares a más de 1,600 organizaciones, convirtiéndose en una de las filántropas más generosas de todos los tiempos. Aunque redujo su fortuna, Mackenzie ha prometido seguir donando hasta que su caja fuerte esté vacía. Con un patrimonio de 34,7 mil millones de dólares, se ubica como la sexta mujer más rica. En su vida privada, Mackenzie dio un giro al casarse con un profesor de ciencias de sus hijos y, a pesar de sus propiedades lujosas, prefiere una vida sencilla y modesta. Número 5. Miriam Adelson. Graduada en microbiología y genética de la Universidad Hebrea de Jerusalén, su vida tomó un nuevo rumbo en 1986 al ingresar a la Universidad Rockefeller, donde se cruzó con Sheldon Adelson, el genio detrás de Las Vegas Sands. En 1991, el romance floreció con su matrimonio, convirtiéndose en socia clave de Sheldon, contribuyendo significativamente al imperio de casinos y complejos turísticos. Tras el fallecimiento de su esposo en 2021, Miriam heredó el mando y ahora posee más del 50% de New York Stock Exchange, controlando casinos en Singapur y Macao. Pero eso no es todo. Miriam es editora, miembro activo en la Universidad del Sur de California y figura en la lista de las mujeres más ricas, ocupando el quinto lugar, con una fortuna de 36,1 mil millones de dólares. Además, posee un lujoso yate y una impresionante colección de arte en Las Vegas, lo que alberga uno de los museos privados más grandes de los Estados Unidos. Su generosidad en el ámbito filantrópico destaca, respaldando causas médicas en Israel y globalmente. Con ciudadanía honoraria en Jerusalén y medalla de la libertad en 2018 de Donald Trump, Miriam es una mujer extraordinaria en todos los sentidos. Número 4. Jacqueline Mars. Los chocolates Mars elevaron a Jacqueline Mars al cuarto lugar de las mujeres más ricas. La historia comenzó en 1911, cuando su abuelo, Franklin, descubrió su amor por los dulces durante un brote de polio. Después de la muerte de Franklin, su hijo Forrest llevó a la empresa a nuevas alturas, legándola a Jacqueline y a sus hermanos. Así, encabeza la lista de las mujeres más ricas, con 38,4 mil millones de dólares. Además de liderar la empresa, es amante de la ópera y miembro activo de la junta directiva en Washington. En el ámbito ecuestre, forma parte del equipo oficial de Estados Unidos y dirige una finca en Virginia, donde opera la fábrica familiar. En cuanto a su generosidad, se refleja en donaciones educativas y apoyo a refugiados en tiempo de guerra. Sin embargo, en 2013, un trágico accidente con su Porsche resultó en pérdidas humanas, catapultándola a la atención pública. Aunque dio negativo en pruebas de drogas y alcohol, fue condenada por admitir que se quedó dormida al volante. También enfrentó críticas por prácticas laborales con niños en la cosecha de cacao. Pero a pesar de los desafíos, Mars sigue siendo un imperio millonario, mostrando resiliencia ante los cambios en su vida personal. Espera, si quieres seguir disfrutando de nuestro contenido, te invito a que le des me gusta a este video y suscribirte para no perderte ningún detalle. Número 3. Julia Koch.
El viaje de Julia Koch, desde granjera en Iowa hasta ícono de la alta sociedad neoyorquina, inició como modelo tras estudiar en la Universidad de Arkansas. Pero su vida dio un giro cuando se convirtió en la asistente del diseñador Adolf en la Gran Manzana, consolidándose como una figura en la moda. Pero la historia comienza aquí. En 1991, Julia conoció a David Koch en una cita a ciegas. Aunque la chispa no surgió de inmediato, el destino los volvió a unir 6 meses después, llevándolos a un matrimonio en 1996. Un año después, destacó como la estrella de la Met Gala, convirtiéndose en la reina de la alta sociedad neoyorquina. Tras la muerte de David en 2019, Julia heredó el 42% de Koch Industries, valuando su fortuna actualmente en $60,2 mil millones, situándola entre las mujeres más ricas. Además, lidera la David H. Koch Foundation, donando cerca de 200 millones a causas como la pobreza y educación. Por otra parte, es coleccionista de arte y magnate inmobiliaria. En 4 años, ha adquirido lujosas propiedades, incluyendo 2 residencias en el Upper East Side y una mansión en los Hamptons por un total de $101 millones, marcando un hito en la Gran Manzana. Número 2. Alice Walton. Alice Walton, hija de Sam Walton, cofundador de Walmart, posee alrededor del 12% de las acciones, según Forbes. Se destacó como analista financiera y vicepresidenta en Herbert Van Group, antes de fundar Yama Company, donde fue presidenta y CEO. Además de sus éxitos empresariales, se destaca en filantropía. Como fuerza impulsora de la Walton Family Foundation, financia proyectos educativos, medioambientales y de desarrollo económico. Pero eso no es todo. En 2017 lanzó su propia Alice Walton Foundation, apoyando el acceso al arte, la educación y proyectos de salud. También fundó Art Bridges, una entidad sin fines de lucro que democratiza el acceso al arte en áreas estadounidenses. La leyenda cuenta que, desde pequeña, mostró interés por el arte. A los 10 años compró su primera obra, una reproducción del Desnudo Azul de Picasso por 25 centavos. En los 70 comenzó su colección de acuarelas, en los 90 se profesionalizó y ahora su colección está valorada en $500 millones. Su vida privada es un enigma, marcada por episodios conflictivos, incluyendo un atropello en 1989 en el que una mujer pareció poco después. Por otro lado, no está casada y no tiene hijos, pero lo que sí posee es una fortuna de $65,3 millones, convirtiéndola en la segunda mujer más rica del mundo. Número 1. Françoise Bettencourt. Heredera de L'Oréal con 93,8 mil millones, es la única hija de Lillian Bettencourt y heredó la inmensa fortuna tras la muerte de su madre en 2017. La fortuna de Lillian provino de su padre, Joseph Exweller, fundador de la empresa de cosméticos, y aunque Françoise nunca tuvo una relación cercana con su madre, heredó una inmensa fortuna que la catapultó al mundo empresarial. Como tantas veces se repite, Françoise tuvo una infancia desafiante, educada entre monjas en Marymount y retirada de la escuela por temor a secuestros. La relación madre-hija siempre fue tensa, pero Françoise, con el tiempo, superó las diferencias y habla con admiración de ella. En cuanto al amor, se casó con Jean-Pierre Myers a los 19 años, desafiando expectativas y objeciones familiares. Ahora centra su vida en familia, música, literatura y cine. Además, Françoise es líder de la Fundación Bettencourt Swiller, que respalda proyectos científicos y sociales, incluyendo el apoyo a familias con niños autistas. Desde 2005 también respalda el Instituto de Implantación Coclear de Isla de Francia. Por otra parte, es una apasionada al piano, dedicándose 3 horas diarias en sus instrumentos Yamaha y Steinway. Actualmente vive en un edificio alejada del lujo y enfocándose en lo que realmente le importa en la vida. Indudablemente, las mujeres desempeñan un papel crucial en el mundo de los negocios, ¿no crees? Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con todos tus amigos. ¡Hasta la próxima!